El yate Granma, con su carga de 82 hombres, en dirección al futuro. En julio de 1955, mostrada la imposibilidad de proseguir la lucha antibatistiana por medios legales, Fidel partió hacia México para organizar desde el exilio la insurrección armada. En ese edificio que tú me recuerdas ahora, que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. Bueno, en ese edificio, debajo o cerquita de él, hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. Entonces Fidel, donde primero para, pues llega en julio, es en el cuartico que yo tenía en el Galveston. Entonces yo me voy a casa de María Antonia, pero un cuartico muy chiquito, no cabíamos ni siquiera los dos. Porque hay momentos en la vida en que se acerca uno más a una persona que al mismo hermano. Y ese es el caso de este sonso. Y luego, después de tantos años de no verlo y de recordar tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas que estuvimos juntos, sin peligro de... Bueno, ¿verdad? Eso era común, ¿verdad? ¿Chuchu? Sí. ¿Se acuerdan de Juan Manuel? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí, sí. ¿De Eso veras? no se puede olvidar, Manuel, Cándido, Coño, no. mí, De es Juan imposible Manuel, de olvidar. Juan Manuel. Juan Manuel Márquez. Eso no se puede olvidar. Una bellísima persona, con una calidad moral increíble, ¿verdad? Había tenido mucha experiencia, ¿verdad? Como hombre. Sí, era un luchador Viejo, ¿verdad? viejo ya en la lucha. Era grande, ¿verdad? Era un poco mayor que nosotros, ¿verdad? Sí, él me llevaba a mí creo que 4 o 5 años. Sí, era 4 o grande, 5 era una años. persona... Estuviera hoy, cuando aquello sí. Era todo un hombre, todo un caballero. Fíjese usted que una de las condiciones que yo le puse a Alejandro, a Fidel, era no tratar nada más que con él. Indudablemente, yo tenía que ser incógnito para poder desempeñar mi trabajo, mi función, ¿verdad? Y ya Fidel se daba cuenta más o menos mi responsabilidad, mi manera de trabajar, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién sería Juan Manuel Márquez? Que un día Fidel me dijo, le voy a presentar a mi hermano. Tras ser liberados, compraron el yate Granma, en el que zarparon hacia Cuba en la madrugada del 25 de noviembre de 1956, desde el río Tuxpan, con 82 combatientes a bordo, cuya edad promedio era de 27 años. Después de 7 días de navegación, desembarcaron el 2 de diciembre en Las Coloradas, costa suroccidental de la antigua provincia de Oriente. El alzamiento de Santiago de Cuba, que era para atraer las fuerzas principales de Batista en Oriente sobre sí y permitirnos a nosotros desembarcar, por el retraso del Granma se convierte en un boomerang, ya que cuando desembarcamos 3 días después, lo mejor de las tropas de Batista estaba en Santiago de Cuba y le fue relativamente fácil y en poco tiempo trasladarla a la zona de operaciones. Segundo lugar, en vez del lugar previsto, desembarcamos, desgraciadamente, a pocas decenas de metros de una pequeña playa llamada Las Coloradas, que nos hubiera traído como consecuencia un ahorro de varias horas. Desembarcamos en los pantanos que desconocen. Allí recuerdo que mi pelotón fue el último en descender. El primer expedicionario en tirarse al agua fue René Rodríguez, que como era muy delgado, el agua le daba pecho y le decía a Fidel, ya de pie se puede caminar bien. Cuando se tiró Fidel, mucho más corpulento que él, Fidel se hundió en el lodo. El único bote que teníamos se bajó para poder ayudar a llevar los pocos metros que nos separaron de la costa, los pertrechos del personal, se hundió. Y mi pelotón fue el último en bajar. Y de todos los expedicionarios, el Che y yo los últimos en abandonar el Granma, que por cierto, cuando nos bajamos por la proa, el Che y yo comentábamos que en definitiva cómo se llamaba este barco, y no le habíamos el nombre,
Y él dijo, seguramente en la popa lo tiene. Entonces yo fui caminando hasta la popa del barco para ver y vi, y así le comuniqué el que se llama Granma. Entonces, por primera vez, ustedes saben cuando No se nos ocurrió, por lo menos a los que ignoraban, nunca habíamos visto el Granma, preguntar cómo se llamaba. Empezando porque algunos creían que era un barquito chiquito que nos iba a llevar al barco grande en el cual vendríamos a Cuba. Y otros, cuando nos dijeron que no había más barco que ese, pensamos, entre yo el Che, que seguro sería un barco de una gran velocidad. Y ya ustedes saben que por razón de la carga que traía, navegó a 6 o 7 nudos, por lo que hizo que el viaje se prolongara. Y un solo día de mar, era en invierno, un solo día de mar sereno, el resto fue bajo influencias de norte, grandes marejadas, tal extremo que llegando a Cuba, a Roque una ola se lo llevó de la cubierta, por lo cual perdimos un buen tiempo. Y se hizo, se produjo el desembarco más tarde de lo planificado. Bueno, después que pudimos rescatar a Roque, Fidel le dijo unas palabras al grupo que formábamos parte del contingente del Granma. Recuerdo que dijo que no podíamos dejar un compañero a su suerte sin haber entrado en combate con el enemigo. Y otra cosa que levantó mucho el ánimo del contingente. Inmediatamente navegamos un tiempo más y al amanecer ya se divisaba a lo lejos el contorno de nuestra tierra, la costa de la parte suroriental. Nos quedaba poco combustible. Fidel interrumpió la exploración que se estaba haciendo los navegantes y dijo que enfiláramos rumbo a la costa. Se le diera toda la potencia a los dos motores del Granma, que nos agarráramos bien y que íbamos a encallar. Fue la que se orientó a todo lo que formábamos el contingente. Así se hizo y ya amaneciendo encallamos yo calculo que a unos 40 metros aproximadamente de un suelo fangoso que había en aquel lugar. No había roca, según Pino, que era el capitán del barco, y inmediatamente pues se organizó el desembarco. Yo creo que mi criterio es que este fue el momento de más dramatismo de toda aquella epopeya. Tratamos de inflar una balsa de desembarco para a los que en peor condiciones venían, tratarlos de ayudar en el desembarco, entre ellos el propio Che, que recuerdo que vino con un ataque de asma casi los 7 días que navegamos. Y alrededor de unos 10 venían en unas condiciones físicas bastante delicadas y no encontramos la bomba de inflar la balsa aquella. Y bueno, parece que cuando se dio la instrucción de tirar todo lo que no ocupara espacio, alguien tiró la bomba también, la bomba para inflar la balsa. Un bote de madera que llevábamos también, un bote auxiliar, lo pusimos al agua y cuando le pusimos unas cajas de proyectiles, ese también se empezó a hundir y no lo pudimos utilizar. Y así, bueno, pues muy cerca de las costas se tiró el compañero Crespo y ató un cabo, una soga desde la proa hasta el mangle, y los que no sabían nadar por esa soga. Y así se produce el desembarco y llegamos al pantano que nos esperaba. El 5 de diciembre, el ejército de la tiranía sorprendió en alegría de Pío a los expedicionarios, los cuales fueron diezmados. Varios caen detenidos durante la persecución y muchos son asesinados en el acto. El Granma se concibió, bueno, hoy se llama Granma, pero ya nosotros desde Isla de Pino habíamos elaborado una estrategia de lucha.
incluía su parte política, para demostrar que no había ningún tipo de solución pacífica en las condiciones existentes en nuestro país, bajo la dictadura de Batista. Pero teníamos que demostrarlo ante la opinión pública, para dejar bien sentado que si se iba a producir una guerra, no era por deseo de los revolucionarios, sino por una necesidad inevitable que imponían las condiciones políticas existentes en Cuba. Y en este sentido había mucho la influencia martiana. Tú sabes los enormes esfuerzos que él hizo para demostrar que la única salida que había a la independencia de Cuba era la lucha armada. Actualmente el yate Granma se conserva en el Museo de la Revolución en La Habana, aunque en Las Coloradas hay una réplica. Si quieres conocer la realidad de Cuba, suscríbete a mi canal.